Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Pido que me uses al predicarla, exponerla, enseñarla, aplicarla a nuestras vidas. Pido que tu Espíritu Santo hable a cada persona presente, aun aquellos que mirarán la grabación. Pido que si alguien no es salvo, que sea el día de su salvación. Y pido por cada hijo tuyo, hija tuya, que esto los acerque a ti, a vivir para ti, amarte a ti, amar tu palabra, obedecerte. Pido todo eso en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse. Todo diseño tiene un diseñador. Jesucristo es nuestro diseñador, Jesucristo es nuestro creador. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo, a través de Jesucristo, para Jesucristo. Ahora, en este pasaje miramos el Espíritu Santo hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia bautista en doctrina y práctica, a través del apóstol Pablo, y de aclarar a todos. Ahora, aquí tengo el Nuevo Testamento. Este es el Nuevo Testamento, el texto recibido del Nuevo Testamento en griego. Entonces, aquí podemos leer la palabra de Dios en el lenguaje original. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora estamos hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Y Él usó a hombres piadosos para escribir su palabra. Comenzado a leer el Nuevo Testamento en griego y es algo tedioso. Uso también como herramienta este Nuevo Testamento interlineal. Significa que el Nuevo Testamento, cada palabra que está aquí en este Nuevo Testamento en griego, aquí, este mismo texto está en este Nuevo Testamento interlineal, pero la razón que se llama interlineal es porque está en griego y luego está en el idioma traducido. En este caso está en griego y en inglés. Ahora uno puede comprar uno que esté en griego y en español. Y entonces uno puede leer la palabra exacta en griego y mirar qué palabra se usó para traducirla al español. Ahora, este Nuevo Testamento, el texto recibido en griego en Estados Unidos, se llama Trinitarian Bible Society, que la publica, es la Sociedad Bíblica Trinitaria que tiene el Nuevo Testamento, el texto recibido. ¿Por qué digo texto recibido? Porque hay dos fuentes, una en Bizancio y una en Egipto, en Alejandría. Ahora, en Alejandría, que está en Egipto, los que copiaron el Nuevo Testamento, cuando no les gustaba algo, ellos cambiaban y le quitaban y le agregaban, y entonces todas las diferentes copias que están en Alejandría, que fueron encontradas en Alejandría, son diferentes, no concuerdan. Entonces decimos que esa fuente es corrupta, la fuente de Egipto, de Alejandría. Entonces, aunque alguien traduzca correctamente un Nuevo Testamento o un pasaje de algún pergamino que fue encontrado en Egipto, en Alejandría, está corrupto. Aunque la traducción sea buena, si la fuente es corrupta, obviamente va
a decir algo corrupto. Pero en Bizancio todas las copias son iguales, no las cambiaron. No, los copistas, los escribas, cuando copiaban, no le cambiaban lo que decían. No decían, no me gusta esto, hay que cambiarlo. Lo dejaban intacto, y por eso, como todas las copias son idénticas, las de Bizancio, decimos que esa fuente es la fuente recibida. Esa fuente no es corrupta, esa fuente sí es confiable. Entonces, aquí está el Nuevo Testamento de la fuente en Alejandría. No en Alejandría, sino aquí está el Nuevo Testamento del texto recibido, la fuente en Bizancio. Y ustedes, al usar el Nuevo Testamento interlineal de griego al español, pueden notar, si no leen el griego, que hay números arriba de las palabras griegas. Eso significa, cada uno de esos números, que si ustedes tienen la concordancia Strong's, pueden mirar ese número en la concordancia Strong's y mirar la definición exacta de esa palabra en el idioma original, o sea, en el griego, la definición griega traducida al español. ¿Por qué es importante eso? Bueno, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, sabemos que cada idioma pudiese tener diferentes definiciones para una sola palabra y debemos de mirar su contexto para ver qué significa. Ahora, yo también leo el inglés. En inglés, la Biblia más confiable traducida del hebreo, el Antiguo Testamento de hebreo al inglés, y del Nuevo Testamento griego, el texto recibido al inglés. En inglés, la Biblia es la King James Bible. Ahora, en español es la Reina Valera. En sí, nosotros hemos mostrado un estudio donde enfatizamos la defensa de la Biblia Reina Valera. ¿Por qué? Porque en español es la Biblia más confiable que tenemos. Pero es bueno poder usar lo que es la Biblia griega interlineal. ¿Por qué menciono esto? Porque en este caso dice, y de aclarar a todos. Y de aclarar. Ya he mencionado la importancia de predicar una predicación exegética, interpretándola en una manera literal, contextual, gramatical, histórica. Y entonces debemos de aclarar. Hay veces que hay cosas que no son muy claras. Yo he leído no solamente toda la Biblia, la King James en inglés, he leído toda la Biblia Reina Valera 1960 en español, y aún he mirado algunos lugares donde la lectura en ese versículo en inglés y la traducción en ese versículo en español no son iguales, pero cuando miro el griego o el hebreo, si es en el Antiguo Testamento, miro que esa palabra tiene ambas definiciones. Entonces en inglés decidieron traducirla de una manera y de español de otra, pero ambas son correctas, ambas están bien. Hay veces que decimos juego con palabras y hay cosas que no se pueden traducir, o podemos decir hay diferentes adivinanzas o diferentes chistes, que es un juego de palabras que no se traduce a otro idioma porque uno tiene que entender la definición de esa palabra en ese idioma. Y entonces la gente que dice, ustedes con la Biblia Reina Valera, esa no es palabra de Dios, y quieren traducir del inglés, de la traducción del inglés al español, eso está mal. Al mudarnos a Austin, escuchamos de una Biblia que se llama Reina Valera Gómez. Esa no es la mejor traducción. ¿Por qué? Porque en lugar de traducirlo del griego, del Nuevo Testamento al español, del hebreo, del Antiguo Testamento al español, lo que ellos hicieron fue, usaron la Biblia Reina Valera, que ya había sido traducida, pero en los lugares donde del inglés al español había diferencias, por lo que mencioné, decidían cambiarlo a lo que decía en inglés. Y luego diciendo que la de español estaba equivocada cuando no lo era. Entonces yo no recomiendo que usen la Biblia Gómez por esa razón. ¿Por qué? Porque no se debe de traducir de una traducción a otro idioma. Se debe regresar del hebreo al idioma que uno va a traducir y del griego al idioma que uno va a traducir.
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Ya mencioné la semana pasada lo que significa aquí dispensación. No lo que se han inventado de la dispensación o del dispensacionalismo, sino aquí estar refiriendo de una dispensa, algo que se da, algo que se comparte, una comunión. Y entonces aquí es otro ejemplo que en inglés se traduce fellowship, que significa comunión, algo que se da en común, y en español dispensa o dispensación, el hecho de dispensar. Entonces ambas están correctas, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, hablando del evangelio, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora sabemos que Dios es nuestro creador, Él creó todas las cosas. Y aquí tengo esta Biblia interlineal griega al inglés, y dice así: después de decir que creó, en español, después de decir que creó todas las cosas, en griego dice: dia isou Cristo, que significa a través de Jesús Cristo, o a través o por Jesucristo. O sea, lo que yo noté aquí es que hay tres palabras que están en el griego, en la Biblia interlineal griega, y que están en lo que es el Nuevo Testamento griego, que en esta ocasión al español, a la Biblia Reina Valera 1960, no las incluyeron. Ahora, esto no es común, esto es una excepción, esto es algo fuera de la norma, anormal, algo diferente. ¿Por qué digo esto? Porque son casi 10 años que he estado predicando palabra por palabra, libro, capítulo por capítulo, libro por libro, la Biblia, y es importante mencionar esto. O sea, esto no es algo que sucede todo el tiempo, pero sí tengo que avisarles. Oye, aquí hay tres palabras que no están en la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué es importante eso? Porque hay una diferencia entre decir que solamente Dios creó todo, a lo que dice que creó todas las cosas por Cristo Jesús, por Jesucristo, a través de Jesucristo. Noten otra vez: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Recuerden Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y recuerdan ustedes Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, los versículos 2 y 3, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, o sea, Jehová el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, o sea, sin Jehová el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que el creador del universo fue Jehová el Verbo. En el Antiguo Testamento a Jehová el Verbo nunca se le dice Hijo de Dios, porque Él no tiene padre, no tiene madre. Él es eterno, tan eterno como Jehová y como Jehová el Espíritu. Ahora nos dice en Génesis capítulo 1, vayamos allá, es el primer capítulo de la Biblia, primer libro, primer capítulo. Nos dice en el segundo versículo: Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Noten ahí el Espíritu de Dios.
En el segundo versículo nos menciona acerca de Jehová el Espíritu. Quiere decir que en los primeros 2 versículos de la Biblia ya nos menciona acerca de Dios. Elohim es la palabra en hebreo, que es la palabra Dios en plural. ¿Por qué? Porque es un Dios manifestado en 3 personas. Jehová, Jehová el Verbo y Jehová el Espíritu. Y miramos en el mismo libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, que nos dice la Biblia en el capítulo 3 de cómo Jehová, la voz de Jehová o Jehová el Verbo, estaba ahí paseándose en el huerto. Dice Génesis capítulo 3 versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios. Noten, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. No es que era un sonido que el eco rebotaba. Aquí está hablando de Jehová el Verbo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ahora pausa, Jesucristo nos dijo que nadie ha mirado al Padre, nadie ha hablado con Jehová el Padre. Quiere decir que cada vez que Dios habla con un ser humano en la Biblia es Jehová el Verbo. Quiere decir que Jehová el Verbo es el que se paseaba y hablaba con Adán y Eva y tenía comunión con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Él fue el creador. Él fue el que creó el universo. Aún antes de crear el universo, Él ya había preplaneado ese misterio escondido que leímos en Efesios, de cómo Él redimiría a su creación si su creación pecaba. Él ya la había preplaneado, ese misterio escondido, aún antes de crear el universo. Entonces, en Efesios 3, capítulo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, se me hace algo irónico que en ese versículo donde habla acerca de aclarar, le quitaron los traductores las 3 palabras que están en griego. Las 3 palabras griegas del Nuevo Testamento, el texto recibido. Por Jesús Cristo, por Jesucristo. Por Jesús Cristo. Ahora en español, las 2 palabras Jesús y Cristo las unieron, hicieron una palabra que en inglés llaman compound word, Jesucristo. En inglés la mantienen Jesus Christ o Christ Jesus, no lo unen como en español, pero Jesucristo es el creador, y Jehová el Padre a través de Jesucristo es el que creó todas las cosas. La gente atea dice, nadie sabemos quién nos creó. Pero ¿sabes qué? Dios sí quiere que tú sepas quién te creó. Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es tu diseñador, Jesucristo es tu creador, Jesucristo es todopoderoso. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es quien dijo ser. Hay personas que dicen, no, Jesucristo nunca dijo que Él es Dios. Claro que sí, claro que sí. Él aún aceptó que lo adoraran. Solamente Dios merece adoración. Él es Dios. Y entonces, si tú nunca has dejado que Jesucristo sea tu dueño, tu redentor, te animo compartiéndote a ti este misterio escondido desde los siglos, que ahora ya ha sido revelado, que tu diseñador y tu creador, Jehová el Verbo, al encarnarse Jesucristo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, muriendo en la cruz por nuestros pecados, resucitando al tercer día después de ser enterrado, para comprobar que Él es Jehová el Verbo, que Él es Dios, que Él es todopoderoso. Dijo, yo entrego mi vida y yo la vuelvo a tomar. Y para ser salvo tienes que creer que Él es Dios, porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
Oye, pero no dice Dios Jehová el Espíritu, no dice Dios Jehová el Padre. ¿Cuál Dios? Él mismo dijo, yo vuelvo a levantarla. Jehová el Verbo. Tienes que creer, su humanidad fue humana, sin pecado, pero el Espíritu dentro de ese cuerpo físico fue Dios y no dejó de ser Dios, nada más porque se había manifestado en ese cuerpo físico. Cuando oraban a Él en cualquier parte del mundo, Él decía, yo los oigo. A Él no le tenían que decir acerca de alguien, darle testimonio de alguien. Él sabía los pensamientos y los corazones de todo ser humano. Él seguía siendo Dios Todopoderoso. Poder sobre las enfermedades, poder sobre Satanás, poder sobre los demonios, poder sobre el pecado, poder sobre la naturaleza, poder sobre la muerte. Él es todopoderoso. Entonces, menciono esto de estas 3 palabras que faltan aquí, no para decirles que empiecen a leer otras Biblias o que ya no crean en esta, pero les digo por qué. Porque sí es importante escudriñar las Escrituras como los bereos. Y sí es posible, cuando hay alguna duda, saber exactamente lo que dice en griego y en hebreo, el griego en el Nuevo Testamento, hebreo en el Antiguo Testamento. Y aquellos que dicen, el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, hay algunos que quieren enfatizar eso de, especialmente los que dicen ser judíos mesiánicos, que ni judíos son. Ellos quieren promover la mentira que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. No fue escrito en hebreo. Hay muchos lugares en el Nuevo Testamento donde dice una palabra en hebreo y luego dice que quiere decir. Ahora, ¿por qué dice que quiere decir si está en hebreo? Es porque no fue escrito originalmente en hebreo, fue escrito originalmente en griego, y los griegos que no sabían la definición de esa palabra en hebreo, que fue transliterada al griego, al decirles qué quiere decir y les daba la definición en griego de lo que significaba esa transliteración de una palabra en hebreo, entendían lo que significaba. ¿Por qué? Es otra evidencia que comprueba que el Nuevo Testamento originalmente por el Espíritu Santo fue escrito en griego. Y entonces cautela con otras gentes que quieren que tú leas traducciones de traducciones. No se va a traducir el Nuevo Testamento al hebreo y luego del hebreo al español. Eso es una traducción de una traducción. Tienes que regresar al original. Ahora, en este Nuevo Testamento, recuerden aquí, tengo este Nuevo Testamento en griego, el texto recibido, publicado por Trinitarian Bible Societies, que es Sociedades Bíblicas Trinitarias. Ellos han hecho una revisión de la Reina Valera, 1960. Uno de los que revisaron, que tradujeron y revisaron la Reina Valera fue el doctor Bill Patterson. Él habla como 15 diferentes idiomas conversacionalmente y lee y escribe creo que dijo como 30 diferentes idiomas, incluyendo el hebreo y el griego. Y él fue uno de los que ayudaron en esta revisión. Aquí tengo el Nuevo Testamento publicado por la Sociedad Bíblica Trinitaria. Esta es la Reina Valera, Sociedad Bíblica Trinitaria. Ahora, yo ya leí todo el Nuevo Testamento que ellos publicaron y yo no encontré ningún error. Y yo me fijé en el griego, me fijé en la Reina Valera de 1960, me fijé en lo que es la Biblia King James en inglés, y esta es una fiel traducción y revisión de la Biblia Reina Valera. ¿Por qué se llama Reina Valera? Porque Reina fue el apellido del que tradujo primero y Valera fue el apellido del que tradujo después, o revisó lo que Reina tradujo, y después ha habido revisiones después de eso para, en este tiempo, el cambio de idiomas, que a veces unas palabras significan diferente, o las letras literalmente ya son diferentes a como eran algunas letras hace cientos de años. Entonces son las revisiones. Ahora, yo leyendo estos después, mire qué es lo que dice aquí, porque ya leí todo el Nuevo Testamento de esta Reina Valera, Sociedad Bíblica Trinitaria. La abrevian RV de Reina Valera, y luego SBT de Sociedad Bíblica Trinitaria. Y aquí estoy en Efesios 3:12, y dice: en quien tenemos seguridad y entrada con confianza por medio de la fe en Él. Ahora estoy en Efesios 3,
¿Cuál es el que leí? 9. Efesios 3:9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Aquí sí incluyeron las 3 palabras que están en griego, que los traductores de la Biblia Reina Valera 1960 decidieron descartar. Ahora, ¿por qué decidieron descartarlas? Bueno, eso está entre ellos y Dios. ¿Por qué? Pues la Biblia dice que si quitamos palabras de su escritura, las maldiciones que están en el Apocalipsis, dice, van a venir sobre nosotros. No hay que quitarle a la Biblia palabras, hay que dejarlas. Ahora, mi deber es alimentarlos la palabra de Dios. ¿Y por qué menciono eso? Porque en 10 años de predicar yo no he encontrado en la Biblia Reina Valera 1960 algo así. Ahora, en otras versiones, casi en cada capítulo o en cada libro hay muchos errores, muchos problemas. En la Biblia Reina Valera 1960 es la más fiel que he leído, que he encontrado hasta la fecha, con la excepción de esta Sociedad Bíblica Trinitaria de la Reina Valera. Pero yo no he leído todo el Antiguo Testamento que han traducido la Sociedad Bíblica Trinitaria. Yo no lo he leído, solamente el Nuevo Testamento. Antes de recomendar toda la Biblia que ellos han revisado, primero yo tendría que leer cada palabra de todo el Antiguo Testamento, verificar y confirmar que sea correcto, y entonces pudiese recomendarla. Ahora, si quieren leer el Nuevo Testamento, lo recomiendo con toda confianza. Hay un versículo en ambos, la Biblia Reina Valera 1960 y en esta revisión, que en mi opinión hubiera sido mejor cuando habló acerca de aquella mujer impía, rica, religiosa, que ella había dado dinero para que los apóstoles o Pablo y ellos fueran perseguidos, los creyentes fueran perseguidos. En la Biblia Reina Valera 1960 y también en esta traducen esa palabra piadosa. Ahora, personalmente, yo si hubiera sido el revisador, hubiera puesto religiosa, porque ella fue religiosa, no era piadosa. Pero sería el único, pudiese llamarlo error, que está en ambas, tanto en la 1960 como en esta de CBT. Pero ahí ni una ni otra sería mejor, están igual. Personalmente yo pondría que ella fue una mujer religiosa porque no fue piadosa. Pero todo lo demás no he encontrado nada que no pudiese yo recomendar de esta traducción. Reina Valera, Sociedad Bíblica Trinitaria. Reina Valera, SBT. ¿Qué sabemos entonces? Que nosotros tenemos la Biblia confiable. Los católicos dicen que ellos tienen una traducción y los falsos testigos, peor todavía, su traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras es un desastre. Cuando tú lees la Biblia y tienes tú la copia de la Biblia Reina Valera 1960, tienes tú la mejor versión que yo conozco, traducida de los idiomas originales, de los textos correctos al español. Y si tú ahí en ese versículo con tu pluma quieres agregarle ahí por Jesucristo, yo ahorita se lo voy a agregar, por Jesucristo. Ahí está ya, para que no digas que ya no está bien. Ahí está. Ahora, nosotros creemos que el texto en hebreo y el texto en griego original fue perfecto sin error, es perfecto sin error y será eterno, porque la Biblia dice que su palabra es eterna. No quiere decir que las traducciones son 100% inerrantes, perfectas. Ahora, hacemos lo mejor posible, que sean lo más preciso posible, pero aún alguien que habla español y que habla bien el inglés, sabe que hay palabras que no se pueden traducir. Alguien que hable bien el inglés y también el español, ¿ha escuchado la palabra empalagado? Me empalagó. Esa palabra no existe en inglés. Entonces, si yo, hablando español, uso esa palabra, es imposible
que se traduzca con una palabra precisamente, exactamente al inglés, porque no existe. Van a hacer lo mejor posible para traducir lo más acercado posible, y de la misma manera hay palabras en el hebreo y hay palabras en el griego que al español hacen lo mejor posible para traducir lo más exacto y preciso posible, aunque no sea con una sola palabra. Pero tenemos la palabra de Dios preservada en nuestro idioma. La lees, la obedeces. Dios es nuestro creador. Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo. Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Él es tu creador. Él es tu Dios, tu diseñador. Y los ateos y aquellos que niegan a Dios, que dicen, oh, nadie sabe. ¡Qué necedad! Oye, aún esta pluma, yo no conozco quién la diseñó, pero tengo facultad de observar, de mirar, y entonces puedo saber que tiene un diseño y por ende saber que tiene un diseñador. ¿Por qué? Porque no algunas cosas, no la mayoría de las cosas, sino todo diseño tiene un diseñador. Entonces, tu teléfono, aunque yo no conozca el diseñador, sé que tuvo un diseñador porque tiene un diseño. ¿Y sabes que tu ojo es más complejo que la cámara en tu teléfono, en tu celular? ¿Sabes que ahora con esto de inteligencia artificial y tienen literalmente cuadras y cuadras y cuadras, no solamente de un piso, sino 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 pisos de alto para crear un tipo de cerebro? Y sabes que tu cerebro es mejor capaz de fragmentar y de interpretar lo que existe en la realidad que esas computadoras. ¿Por qué crees que en la computadora luego dicen, a ver, qué es lo que se está diciendo o qué está en esta foto? Selecciona ciertas imágenes, porque las computadoras todavía se confunden. Pero tú puedes mirar y decir, oh, eso es esto, y le presionas clic y, sí, tú eres un humano, tú sí supiste la diferencia entre esto y lo otro, porque la computadora no sabe. ¿Saben? Antes, cuando no había las fotos de hoy en día en las pantallas, algunos quizás se acuerdan, yo cuando estaba chiquito yo tenía una computadora que era como la pantalla negra y tenía como unas letras verdes y eran puras letras y caracteres y eso. Entonces, si tú querías hacer algo que se mirase como una foto, una imagen, usabas que diferentes figuras, que un paréntesis, que puntos, que diferentes cosas para formar ahí algo que se mirase como un corazón o que se mirase como una persona caminando, o como una pelota o cualquier cosa. Tú hacías eso. ¿Sabes que las computadoras tan avanzadas que hay hoy en día no pueden todavía interpretar eso? Dicen, ¿qué significa toda esta información? ¿Cómo que paréntesis y que un esto y que el otro? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque no están mirando la imagen que tú estás mirando. Están pensando qué simbolizan los símbolos, qué simboliza los caracteres. Tu cerebro es más avanzado que esas cosas. Y mira, tu cerebro cabe, mira, de este tamaño está más o menos, cabe en tu cráneo. No necesitas cuadras y cuadras y cuadras para que entre. Y sabes que no termina. Aquello ya cuando se llena el almacén de todas las memorias, ya se terminó. Oye, tu mente fue diseñada, tu cerebro fue diseñado para funcionar toda la eternidad aquí en el planeta Tierra y nunca llenarse. Algo asombroso que Dios creó. Tienes un diseño mucho más avanzado que cualquier diseño avanzado hoy en día. Tú tienes un diseñador y ese diseñador es tu creador y ese creador es Jesucristo. Cristo, Jesucristo. Él es Dios Todopoderoso. Entonces te animo, hermano, hermana, que tú leas la palabra de Dios, que las preguntas que tengas las anotes y las preguntes durante la reunión, que sigas estudiando, que uses el diccionario en español, por ejemplo, la Real Academia Española, el diccionario que está ahí, se abrevia RAES.
Es el sitio por internet donde tú puedes ir y cualquier palabra en español, ponerla ahí y ver la definición de esa palabra en español en el diccionario de la Real Academia Española. Es una herramienta cuando tengas una duda de una palabra que significa. Ahora, si eso no es claro o suficientemente claro por el contexto en el que está, por eso tenemos herramientas como la concordancia Strong's. Por eso tenemos herramientas en griego y en hebreo y Biblias interlineales del hebreo y griego al español o al inglés. ¿Para qué? Para que podamos acertadamente, exegéticamente saber exactamente lo que es la intención de Dios, qué es lo que Dios está diciendo. Dios no está aquí para esconder su voluntad de ti. Dios no está aquí para que digas, ay, pues quién sabe qué será la voluntad de Dios. No, Dios quiere salvar a todo ser humano. Dios quiere que tú dejes que Él sea tu redentor, que Cristo te compre con su sangre que derramó en la cruz, que tú le pertenezcas, que Él de esa manera sea tu dueño, tu Señor, tu redentor. ¿Por qué? Porque no hay salvación sin redención. Cuando Él te salva, cuando Él te compra, Él te salva del infierno, paga toda la deuda de tus pecados, te regala vida eterna en el cielo, te adopta como hijo, te da ciudadanía eterna, y entonces tienes esa seguridad de la que miramos la otra vez y de la que aquí menciona al final del versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y entonces te da salvación, pero no te salva para que eso sea tu fin. Te redime, te da seguridad eterna para que eso sea el comienzo de una comunión con Él. Por eso dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Esa dispensa, ese regalo, eso que te da en común, esa comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Agradas tú a Jesucristo? ¿Tienes comunión con Jesucristo? ¿Hablas con Jesucristo? En voz alta, si no hay nadie alrededor, y en tu mente puedes hablar con Dios en todo momento. Aún en tus sueños puedes hablar con Dios y clamar a Dios todo tiempo. Él es tu creador, Él te creó para mostrar qué tan asombroso Él es. Y la gente, cuando mira tu vida, se asombra de tu Dios, que te ha dado una vida asombrosa, que dicen, wow, no puedo creer que tú eres diferente. Oye, la gente allá afuera, malvada, buscando estafarme, buscando maltratarme, burlarse de mí, buscando lo peor para mí, y tú eres diferente. Hay un amor divino en ti que no existe en otros lados. Es cierto, porque solamente los hijos de Dios, hijas de Dios, pueden tener el amor divino de Dios. Hay algo diferente en ti, en tu vida, en tu hablar, en tu actuar, en tu familia, en todo. ¿Por qué? Para glorificar a Dios, para honrar a tu Padre Celestial y decirle, Dios, Jesucristo es Dios, nuestro Creador Todopoderoso, y Él te quiere redimir. Es ese misterio que alguien me compartió, y al dejar que Cristo sea mi Redentor, mira, Él ahora me ha hecho su hijo, me ha hecho rey, me ha hecho sacerdote, me ha hecho embajador. Y cada hijo de Dios y cada hija de Dios es eso. Cada hija de Dios es reina, es sacerdotisa y es embajadora. Cada hijo de Dios es rey, es sacerdote y es embajador. Tú no tienes que ir a alguien, una religión falsa, para que interceda por ti. Dios ya te ha hecho sacerdote para hablar directamente con Dios. Te ha dado ya como hijo. Ahora Él es el rey de reyes, pero tú eres uno de sus hijos, un príncipe. Te ha dado puesto como rey, como reina, como sacerdote, sacerdotisa, como embajador, embajadora. ¿Cómo que embajador? Ir y evangelizar, reconciliar a la gente con Dios. Decir, estos son los términos del Rey de Reyes para que tengas paz con Dios. Eres enemigo de Dios, pero Dios te ama. Eres enemigo porque tú has decidido ser enemigo de Dios, no porque Dios sea tu enemigo. Dios te ama, Dios quiere redimirte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere ser tu redentor. Tú eres creado por Dios, Dios te diseñó, Dios te creó por Jesucristo. ¿Te gustaría dejar que Cristo sea tu redentor? Él es Dios. Dios sí existe. Y allá afuera,
mira, Satanás ha influenciado al mundo, a la mayoría del mundo, para que ni siquiera permitan que todas las evidencias de Dios sean mencionadas en las clases seculares. Es ilegal en este país, en las escuelas públicas, decir que todo diseño tiene un diseñador. ¿Por qué es ilegal? Porque si dices eso, es algo hecho, es una verdad imposible de que sea falsa. Y como tú tienes un diseño, tú tienes un diseñador. Esa verdad no la permiten en las escuelas seculares. No te dejan enseñar que Dios existe, que Dios es tu creador y todas las evidencias que comprueban que Dios sí existe. Y dicen, es que somos nosotros científicos, aquí nosotros solamente nos enfocamos y solamente creemos las cosas que podemos comprobar con los 5 sentidos. Tremendos mentirosos. Ellos no pueden comprobar con los 5 sentidos que existen las matemáticas, pero usan las matemáticas en su ciencia, pero no pueden comprobarlo con su vista, con sus oídos, con su tacto, con sus papilas gustativas. No pueden comprobar que existen los números o las matemáticas. ¿Y a poco por eso ya no existen? Claro que existen. Entonces los que dicen ser tan conocedores y eruditos y doctores y doctorado en evolución, negando a Dios, a ellos nunca les han enseñado que todo diseño tiene un diseñador. Ahora, si se lo compartes y si deciden meditarlo, tendrían que arrepentirse de toda la mentira que les han enseñado. ¿Por qué? Porque mira, la verdadera ciencia, entre más estudias la ciencia, no la teoría y las cosas que piensan que son ciencia, sino entre más estudies tú de los animales, de las plantas, entre más estudies tú la física, termodinámica y tantas otras cosas, más te asombras de qué tan complejo, qué tan preciso, qué tan exacto, asombrosamente exacto es Dios. Qué diseño tan perfecto. Más te maravillas de Dios el creador, pero ellos dicen, no es Dios, es pura coincidencia. Oye, billones de coincidencias, mira, qué coincidencia, que tantas coincidencias. Y que todas las coincidencias sean para bien y no haya para mal. Cuando realmente en la vida real las mutaciones, la mayoría de las mutaciones son malas y malignas, no buenas. No dicen, qué bueno que se mutó tu célula cancerosa, cancerígena. Qué bueno que se mutó tu célula en un tumor, quizá te evoluciones a algo mejor. ¿Por qué nunca dicen eso? Porque es una necedad. Es una necedad pensar que algo que se muta, que una mutación sea buena cuando 99.9 de las mutaciones son malas. Y luego pensar que todo vino de la nada. Dios es el creador. Y tantos niños y jóvenes desde pequeñitos les empiezan a engañar, a indoctrinar con ideas falsas. Es la falsamente llamada ciencia. No digo que todo lo que realmente es ciencia no es ciencia, sí lo es y te ayuda a acercarte a Dios. Pero cautela cuando te empiezan a decir millones y billones de años. Cuando nosotros miramos videos con nuestros hijos acerca de ciencia y de animales y todo eso, todo lo que es correcto está bien. Pero cuando empiezan con que hace tantos billones de años, yo les hago así, mira, entre comillas, dicen billones de años, ¿no es cierto? Se evolucionaron y todo eso, entre comillas, hasta todos ya, hasta la chiquita, ¿verdad? Según, entre comillas, no es cierto. Dios creó eso. Hay otro sitio en internet, si hablan inglés, se llama icr.org. La letra I, la letra C, la letra R.org. Institute for Creation Research, el Instituto para Estudios de la Creación.
Institute for Creation Research, ICR.org. Ahí vas a tener muchísimos datos, muchísima información, muchísimos artículos científicos con personas, con muchos científicos con doctores, con doctorados, y no doctorados de escuelas bajas, sino de renombre y conocidas en todo el mundo, incluyendo personas de universidades que toda la gente conocería, o la mayoría de la gente conocería, pero son de los que dijeron, ¿sabes qué? Lo que enseñaron aquí no tiene sentido, porque lo que estamos mirando es diferente a lo que nos enseñaron, y la verdadera ciencia nos dice algo diferente, y ahora son creyentes, son salvos, son hijos de Dios, y ahora han dedicado su vida a decirle a los demás, hey, aquí está toda la evidencia que comprueba que Dios sí existe. Y que aquellos otros científicos, cuando les digo, vamos a debatir sobre esto, no pueden contestar o refutar estas cosas verazmente. O quizás traten de burlarse de ellos, quizás traten de borrar sus artículos, o traten de que ya no compartan eso con otros, pero no pueden deliberadamente y claramente y científicamente invalidar lo que se ha dicho. ¿Por qué? Porque la verdadera ciencia va a comprobar que Dios es el creador, y que es asombroso y poderoso, y que Él es todo conocedor, omnisciente, conoce todas las cosas. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Que eso cambie tu vida. El hecho de que Dios te creó, que eso cambie tu vida y que tú tengas una comunión con Jesucristo. Quiero que escuchen este canto acerca de Dios, acerca de nuestro Creador, y quiero que le permitan al Espíritu Santo que les hable a ustedes a través de las palabras de este canto. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, por la sombra de un árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres tú ve a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar.
verdadero que hizo toda la creación.